Bueno, y tenemos un amigo oyente que viene desde Pedernales. Andrés, ¿tu nombre Andrés? Andrés Tyler, buen día a todos. Tú eres ambientalista. Y investigador arqueológico y de la prensa internacional independiente. Bueno, Andrés, ahora que se está hablando de este proyecto de desarrollo de la zona de la zona de Pedernales y Bahía de las especialmente Bahía Águilas. de las Ajá. Águilas, ¿qué opinión te merece este anuncio del gobierno con relación a a este inicio del desarrollo de la zona? Mire, Willy, yo voy a te dar una anécdota. Hace 15 años y un mes, yo estaba en el parque de Pedernales, frente a una botella de whisky, amigo, un ex senador, no voy a decir el nombre, pero usted lo conoce. Es para quien el escándalo llegó. Mira, ¿eh? Bueno, Dinócrates Pérez, antiguo. no, No era ese. antes de él. Y Pero tú tienes ya mucho tiempo en la zona, ¿no? ¿Cuántos años a tienes? Pedernales 18 años, a la provincia 19, en el país 22. 22 años. Bien. Sí. Y esta noche de 23 de diciembre de 2004, este señor me puso su dedo fuertemente aquí. Güey, tú vas a ver el plan Masters, el primero Picasso, para el 1 de enero 2005. Yo dije, mire tú, espera 15 días o 20 años, tú no vas a ver nada. ¿Qué se pasó? El 23 de diciembre pasado yo tenía cita con él. No ha venido. Oh, yo perdí botella de whisky, pero el turismo no está. Desde que soy a Pedernales, a cada elección hay promesa. Vino en 2016, 2 días antes de las elecciones, un viceministro, yo no sé de qué, que hizo el primer Picasso del malecón. Allá en Pedernales. Ouais, ¿dónde está? Yo envié a la vicealmirante Dominici un proyecto del malecón. ¿Dónde está? Envié a la ONU, a la CEPAL, en 2010, por el intermediario de Bolívar Troncoso Morales, el primo del ex vicepresidente. Proyecto de desarrollo completo. Participé en una comisión de arquitectos mandada por Gustavo Montalvo. Recibimos todas las instituciones de Pedernales. ¿Dónde está el turismo de Pedernales? Se habla de una licitación ahora. Pero Willy, antes de hacer una licitación, no debemos poner eso a la vista pública. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que ahora se han canalizado todas las soluciones para iniciar esas ventas de terrenos y solución? ventas de proyectos. Pero el pueblo no ve este proyecto, no lo conoce. Si alguien, si fulano quiere decir, no, eso no me conviene, eso no me conviene, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿tú no confías en el anuncio que se hace hoy de arrancar con toda la fuerza ya en la zona de Pedernales? Vinieron, ¿cómo se llama? Geómetro, por la pista de Cabrero. Había equipo pesado del grupo Telemicro, de Daniela. ¿Dónde están? El aeródromo de Cabrero es una tontería. ¿Ah? Aumentar la pista de 2000 metros, que dice. Se puede, técnicamente, pero ¿dónde están los geólogos? Soy investigador arqueológico, yo estaba en esta zona. Hay un río subterráneo en la zona. Nadie no sabe exactamente dónde está. Hay cueva vacía y llena de agua. Pregunta Denis Bouvet, un buceo especialista de la cueva llena de agua, que vive aquí, un francés. Determinó que en la zona hay 15 cuevas llena de agua, con 45 metros de profundidad. Bon, técnicamente se puede, pero a 200 metros del final de la pista tú tienes un cerro de 50 metros, 90 metros,
un de 100 metros. Y nadie no me escucha, el mejor aeródromo es Sansón, la reta del Sansón. Tú sabes, ¿no? Esa. Sí, A la entrada de Manuel Goya, después Manuel Goya, antes la entrada del Parque de Yaragua. A 150 kilómetros plano. Sencillo. Allá. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, ustedes, ¿cuál es la situación actual de Pedernales? Miserable. Miserable. A la antesala de la morgue. ¿Cómo? No hay empresa, no hay nada. Somos invadidos de haitianos simpáticos que colaboramos con ellos, pero no hay puente de trabajo. Cimento no quiere reabrir. Yo no entiendo por qué Ideal Dominicano no se ha abierta. Pagamos la rena, la gravia a precio astronómico. Además, Pedernales, que a mi juicio, que debe estar una vitrina del país, una ciudad fronteriza. L'hospital, nuevo, abierto desde 2 años. Hay 3 o 4 especialistas. No tiene una... yo olvidé la palabra. No protesista. No tiene sonografía. No tiene, ¿cómo se llama eso? De cardiólogo, de neurólogo, todos se van a Barahona. Ambulancia, hay una ambulancia que por milagro a veces puede transportar. Rosendo, este hombre va a dar una carrera cuando llegue. ¡Llévatelo, mundo!